Estamos en el último domingo de febrero de 2025. Y quisiera saber dónde estaban ustedes hace 12 años atrás. ¿Cómo era el mundo en 2013? ¿Se acuerdan? No existía TikTok. El iPhone lanzado en 2013 era el 5S. Hoy día va el 16, ¿no? El Festival de Viña recibía a Elton John. Hoy día ya no sé quién viene, pero los tres. Oh, estaba bueno, ¿eh? ¿Cómo era el mundo en 2013? 12 años se pasaron. Algunos eran solteros, o muchos, o casi la mayoría. Parece que fue a mucho tiempo atrás. 12 años, no son 12 días. ¿Y por qué digo eso? Porque hoy día vamos a meditar en la historia de una persona que por 12 años sufrió una vida miserable y por 12 años luchó por sobrevivir. Y cómo la fe en Jesucristo fue fundamental para después de 12 años cambiar la historia de esa mujer. El texto está ahí en Lucas, el capítulo 8. Y les invito a que acompáñenme en esa lectura. Los versículos 43 al 48 que dice: había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Ella se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Qué me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes los que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, respondió Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies, en presencia de toda la gente, con todo lo que le había tocado, que lo había tocado, y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz. 12 años sufría esa mujer y encontró en Jesús en aquel día la solución para el problema que la acongojaba de forma tan profunda. Pero ¿qué es lo que estaba pasando acá? Tenemos que entender aquí esa historia porque es muy interesante. Jesús había cruzado el lago de Genesaret en el norte de la región, ahí en el sector de Galilea. Y cuando vuelve, la gente lo estaba esperando y había mucha gente. Entre ellos había un hombre llamado Jairo, cuya hija estaba al borde de la muerte. Él tenía una hija también de 12 años y esa hija estaba muriendo. Por lo tanto, él va y clama a Jesús, siendo jefe de la sinagoga, que Jesús vaya a su casa a sanar a su hija. Entonces estaba la multitud alrededor de Jesús, Jesucristo caminando hacia la casa de Jairo, y en el medio del camino surge esa mujer, que entre la multitud, sin hacer ningún tipo de promoción de su situación, simplemente se acerca a tocar a la borda de la vestidura de Jesús. Y al tocar ella es completamente sanada. Pero es interesante porque vemos aquí Jesús realizando 2 milagros. Más adelante él va y resucita a la hija de Jairo. Pero aquí tenemos un milagro dentro del otro y 2 personas sufriendo profundamente. Aquí en ese caso, en el caso de esa mujer, la vergüenza que ella sufría no era solamente el problema natural de su enfermedad, pero ella sufría exactamente el hecho de que su enfermedad la ponía en una condición no solamente de debilidad física, producto de la hemorragia, pero también le condicionaba su vida social y su vida religiosa. Por cuenta de su enfermedad, ella era considerada ceremonialmente impura y no podía participar de los encuentros en la sinagoga o en el templo. No podía estar en contacto con la gente, por cualquier persona que la tocara estaría también impuro y tendría que pasar un periodo de purificación. Por lo tanto, esa mujer estaba literalmente marginalizada. Y ella había luchado por 12 años en contra de esa situación.
El texto dijo que ella había gastado todos sus bienes en los tratamientos médicos y nada había funcionado hasta que ella escucha sobre Jesús. Ya había escuchado los milagros de Jesús y por eso, así como muchos estaban ahí a la espera de Jesús, y ella entendió que Jesús era su única opción en ese momento. Pero el encuentro de esa mujer con Jesús es notable, porque cuando ella va y al encontrarse con Jesús en ese momento, ella busca hacer de la forma más piola posible, pero Jesús no permite que fuera así. Y toda esa historia es para nosotros un gran recordatorio del impacto que la fe, una fe simple, pero una fe verdadera en Jesús representa. ¿Qué significa ese tipo de fe como ella tenía? Cómo una fe simple se manifiesta en esos momentos más crueles, difíciles y duros de la vida. Y cómo nosotros podemos aprender con el testimonio de esa mujer. Lo primero que esa mujer nos enseña es que cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo de forma honesta, la fe en Cristo nos hace redefinir lo que es imposible. Y el texto muestra eso cuando dice que ella padecía de esa enfermedad por 12 años. La larga duración de esa enfermedad la condujo a una situación de clara impotencia. Porque ella había luchado contra eso y ella claramente por la duración de su enfermedad, ella había entendido que su situación no tenía solución humana. Ella estaba completamente impotente frente a eso. Y la historia toda muestra la lucha y la angustia de esa mujer. Por eso ella busca a Jesús, porque Jesús era su única esperanza. Ya había escuchado muchas historias sobre Jesús y clama a Jesús. Ahora, ¿por qué ella acude a Jesús? Ella había escuchado muchas historias, pero entre escuchar las historias y creer en las historias son cosas distintas. Pero alguien va a decir, bueno, el hecho de que ella estuviera vulnerable haya provocado que ella se abriera a creer en cualquier cosa. Cuando uno está en necesidad, uno se pone más crédulo. Y quizás esa mujer se lanzó por eso. Pero fíjate que ella creyó que Jesús podría hacer lo que toda la medicina le había negado. Ella había luchado por 12 años y la muestra es que su condición era incurable. ¿Por qué esa mujer no simplemente se resignó? Dijo, ¿sabe qué? Eso no tiene solución. Eso es así. Me quedo como estoy porque no hay solución. Pero al escuchar las historias, esa mujer creyó, aunque de forma imperfecta, en algo de lo que Jesús podría realizar. ¿Creía ella que Jesús era Dios? No sé, a lo mejor no. Lo que ella creía era que Jesucristo había sanado gente. Jesucristo podía sanar. Quizás me puede sanar también. Por eso ella busca a Jesús. Fíjate que la fe que tenía esa mujer se depositó netamente en el poder que Jesús tenía para poder sanarla. La fe verdadera claramente te va a conducir a encontrarse con el poder de Jesucristo. Claramente fue el poder de Jesús que la sanó. Porque Jesucristo dijo de forma evidente, cuando lo tocaron, y él dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro, choreado, dijo, pero Jesús, ya, seamos razonables, mira la cantidad de gente que está acá. Y Jesús dijo, no, yo sé que de mí ha salido poder. Fue el poder de Jesús que la sanó. Ella creyó que Jesús tenía el poder para sanarla. Aún después de haber pasado por más de una década intentando de todo, sin solución. Ella entendió que había un poder en Jesucristo superior a todos los poderes que ella había experimentado en su vida. Por lo tanto, es interesantísimo porque ella va y decide tocar al borde del manto de Jesús. Y al instante ella fue sanada. Comparemos
la narrativa, cómo eso es importante. 12 años de enfermedad para una sanidad que se dio al instante. No hubo un tratamiento, no hubo un tiempo de recuperación, no hubo en 5 días, si usted se alimenta bien, duerme bien, va a estar sanita. No, la sanidad se produjo al instante, echando luces exactamente a la magnitud del poder de aquel que la sanó. Y la manera como se dio, Jesús no interrumpió su caminada y la llamó e hizo un movimiento con palabras mágicas y con un toque y con un ritual, nada de eso. La impresión que da es que Jesús la sanó casi sin querer. Y esa es una gran evidencia del tamaño del poder de Jesús. Y lo más interesante es que la mujer creyó que Jesús era capaz de sanar aún así, de que el poder era tan abundante en Jesús que ella no necesitaba que Jesús interrumpiera su caminada, le mirara a los ojos, le hablara con ella, le hiciera un ritual o le exigiera algo. Ella creyó que el poder de Jesucristo era tan absurdamente inmenso que simplemente al tocar parte de la vestidura de Jesús, eso ya sería suficiente para sanar algo que durante más de una década nadie pudo resolver. La fe en Jesucristo claramente nos confronta con las posibilidades. ¿Cuántas luchas nosotros enfrentamos y nos angustiamos porque miramos al futuro y estamos completamente desahuciados porque nuestro corazón ve solamente lo imposible delante de nosotros? Jesucristo claramente redefine qué es lo que es posible y qué es lo que no es. Creer en Jesucristo es redefinir las posibilidades a partir del poder de Cristo y no del nuestro. Quizás la angustia que hay en su corazón, en su cabeza, es imposible de salir. Los problemas que enfrentas, las luchas quizás que hayas vivido por mucho tiempo y quizás no veas salida. Y esa mujer nos dijo que puede haber salida en el poder de aquel que para él todo es posible. No solamente la fe en Jesucristo nos ayuda a redefinir lo que es imposible, pero también la fe en Jesucristo nos conduce a una experiencia sobrenatural. Y es interesante porque esa mujer había gastado todo su dinero con los médicos. Ella hizo todo lo que podía haber hecho. Nadie puede decir que esa mujer estaba en esa condición por 12 años simplemente por negligencia, porque no se cuidó, no se trató, no se preocupó. Sobre todo porque es natural de las mujeres la preocupación por su sanidad. Los hombres van así como que evitando pasar por cualquier tipo de control hasta que estemos así como al borde del colapso. Ahí sí que, tengo que ir. Pero las mujeres tienden a tener un cuidado supuestamente mayor de su salud. Ella hizo de todo. Por lo tanto, la larga duración de su enfermedad no era resultado simplemente de su irresponsabilidad. Pero más que eso, ella depositó, como cualquier persona, todas sus esperanzas en todos los tratamientos humanos que podían haber hecho. Es Lucas quien escribe que ella había gastado todos sus recursos con los médicos. Ese relato está presente en los 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Los 3 sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. Pero es Lucas quien da ese detalle de forma más explícita. Ella había gastado todo con los médicos. Él, siendo médico, añade ese detalle, y no es menor. Claramente, lo que él quería decir con esa expresión es que la enfermedad de esa mujer no tenía cura. Era una enfermedad sin cura. Por lo tanto, la solución para ese problema claramente ultrapasaba las barreras naturales. Y claramente la fe verdadera viene a desafiar nuestra fe en las soluciones limitadas al materialismo naturalista. Es decir, ¿cuántas veces nosotros confiamos más bien en las soluciones humanas que en las soluciones divinas?
¿Cuántas veces nosotros confiamos más en los medios a los cuales podemos controlar, los procesos en los cuales nosotros podemos desarrollar, mucho más que la intervención divina en nuestras vidas? Pero usted va a decir, no, si yo confío en el Señor, y yo sé que el Señor es poderoso, y yo creo en lo sobrenatural, pero nosotros también somos un tanto, somos Barça, esa es la expresión. Porque ¿qué es lo que hacemos? Lo que nosotros hacemos es, yo sé que Dios es poderoso y hace lo sobrenatural, pero yo creo en lo material, y cuando lo material no funciona, acudo al Señor para que el Señor me permita llegar hasta donde lo material no pudo haber llegado. Es decir, el Señor es un complemento que puede ser necesario, puede que no. Yo no necesito confiar en el Señor siempre, solo cuando no me alcanza para hacer con mis propias fuerzas. Solo cuando yo no puedo resolver humanamente. Solo cuando mis dioses fallan. Y ahí tengo un Dios de backup, de respaldo. Dios es mi respaldo. Si yo no puedo con mis fuerzas, le pido al Señor. He trabajado, me he dedicado, pero si mi esfuerzo me condujo hasta aquí y necesito llegar hasta allá, esa última parte, el último tercio, ahí confío en Jesús. Eso no es fe. Eso no es fe. Esa es una visión utilitarista de Dios, donde Dios sirve solamente para complementar lo que yo no he podido ser. Y es eso totalmente contrario a lo que Jesús nos enseña en su palabra. Jesucristo no viene a cumplir una función instrumental en ese proceso de ayudarnos o de sanarnos o de restaurarnos. Porque cuando nosotros pensamos así, donde Jesucristo viene a completar el último tercio, vemos a Cristo como quien ayuda a resolver, pero no quien resuelve de hecho. Porque quien resuelve soy yo, y Jesucristo pasa a ser una herramienta que yo ocupo para solucionar mis problemas. Instrumentalicé a Dios. Barsamente, el Señor del universo, el creador del mundo, el que controla mi propio respirar, y yo lo instrumentalicé. Esa historia es fantástica porque muestra que, así como para ella, para nosotros también, cuando depositamos todas nuestras esperanzas en soluciones meramente materiales, humanas, nosotros nos encontraremos tarde o temprano con respuestas insuficientes para nuestros problemas. Porque claramente hay momentos donde la vida nos sobrepasa y no tendremos herramientas humanas para solucionar los problemas que tenemos. Es importante entender, hermanos, cuando Dios crea el ser humano a su imagen y semejanza. Pero Dios, que es nuestro creador, al crearnos, nos crea no solamente como seres materiales, pero también como seres espirituales. Porque para Dios, que es espíritu, como dijo Bonhoeffer, o como dijo Luis Berkhoff, para Dios que es espíritu, pensamientos son hechos. Él es naturalmente sobrenatural. Y creer en Jesús no es pensar que las soluciones naturales, orgánicas, no funcionan. No voy al médico, no voy a tomar el remedio. No es eso. Creer en Jesús es creer que Jesús utiliza tanto lo natural como lo sobrenatural para hacer su voluntad en mi vida. Y es interesante porque eso va a mostrar el alcance de Jesús. Jesucristo puede llegar donde nosotros no podemos. Si Jesucristo puede llegar donde nosotros no podemos, mi fe debe estar depositada mucho más en Él que en mí. Porque si mi fe seguramente no alcanzará para resolver todo el problema, ¿por qué creo en eso? Tengo que creer 100% en Jesús. Y es eso lo que Jesús quiere mostrar acá. El poder sobrenatural de Cristo claramente revela su deidad en contraste con nuestra humanidad. Su poder en contraste con nuestra limitación. Pero el poder sobrenatural de Jesucristo también va a revelar que Él está presente y tiene influencia, injerencia, relación, solución.
No solamente para los temas espirituales, no solamente para los temas morales y éticos, pero para todos los temas de nuestras vidas. Pero nosotros oramos a Jesús y pedimos a Jesús por 2 o 3 cosas. Por los temas espirituales que tengamos, por los cachos que no podemos resolver, y cuando queremos una bendición así muy especial. Señor, abre una puerta de trabajo. Pero cuando estamos trabajando, cuando estamos viviendo el día a día normal, pensamos que no necesitamos y no dependemos de Jesús así. Porque yo ya tengo pega, ya tengo salario, yo no estoy enfermo, yo puedo hacer eso. Yo puedo mañana despertar, ir a trabajar y hacer la plata que necesito y pagar lo que tengo que pagar. Estoy bien. No necesito creer o depositar o depender tanto de Jesucristo porque me han salido bien las cosas. Y es eso lo que Jesús quiere que entendamos. La fe verdadera en Jesús nos va a mostrar que el poder sobrenatural de Jesús actúa en todas las esferas, en todo tiempo. Hay una lucha, una batalla espiritual y sobrenatural para destruir y hacer su familia fracasar. Hay una lucha sobrenatural y espiritual en el ambiente laboral en el cual vives, en la sociedad en la cual estamos, en las cosas comunes y corrientes. Todo también es sobrenatural. Por lo tanto, yo tengo que creer que el poder de Jesucristo, por más que pueda tomar caminos naturales, no se limita a esos caminos. Y es por eso que esa mujer, al confiar que ella podía tocar en Jesús, sobrenaturalmente, ella sería sanada. Y es eso lo que Jesucristo nos muestra acá. Ahora, no significa que Jesucristo siempre va a hacer un milagro. Siempre hará un milagro sobrenatural en mi vida. Porque a veces nuestra expectativa de milagro es una. ¿Cuántos milagros Jesucristo ha estado haciendo en tu vida? Pero nuestra perspectiva materialista y humana nos impide de ver eso como una acción sobrenatural de Dios. Debiéramos recordar eso al momento de partir el pan, el desayuno. Pensamos que eso es algo meramente humano, natural y común y corriente, todos desayunan. Pero no tomamos en cuenta tantos milagros que Jesucristo ya obró para que hubiese pan en mi mesa. Es sobrenatural también. Y yo tengo que depositar mis esperanzas, no solamente respuestas humanas, pero también sobrenaturales. Pero Jesucristo claramente, por medio de la fe que depositamos en Él, produce un impacto profundo en nosotros. La historia llega a su clímax cuando Jesucristo interrumpe su caminada hacia la casa de Jairo. Pensemos por un instante, hermanos. Jesucristo podía perfectamente hacer lo que la mujer había planificado, sanar la piolita. Porque había apuro en llegar a la casa de Jairo. Ponte tú en la situación de Jairo. Su hija está al borde de la muerte y vas a llamar a Jesús, que es su última esperanza. Jesús está caminando para allá. Pero Jairo, me imagino, posiblemente ya estaba choreado porque había un montón de gente alrededor y estaba como que frenando el avance de Jesús. Había mucho taco. Y Jairo estaba, vamos, abre camino. No había así como una posibilidad de abrir los caminos para que Jesús pasara rápidamente. Él estaba angustiado con eso. Y Jesucristo caminando y la gente acá. Jesucristo como que si no tuviera ningún apuro, ¿cierto? Y más encima pasa esa situación. Y Jesucristo se detiene, que me tocó, y parecía absurdo para todos los que estaban ahí, menos para la mujer. El texto sugiere que la mujer tocó en Jesús, sintió automáticamente la sanidad en su cuerpo y como que piolamente se estaba retirando. Ella se iba. Ella ya se estaba yendo. Pero escucha a Jesús. Alguien me tocó y ella sintió así como un temor. ¿Por qué? Ella no podía haber tocado a Jesús. Porque por su condición de impura ceremonialmente, convertiría a Jesucristo en impuro.
un rabino, un maestro de la ley o un fariseo hubiera visto ese gesto como un atentado pasible de condenación y castigo físico. Era contra la ley. Pero más encima, era contra Jesucristo y contra toda la gente que estaba alrededor. Era una ley de naturaleza sanitaria, digámoslo así, pero que tenía repercusiones sociales y religiosas. Entonces, lo que ella había hecho era algo que no se podía hacer, algo terrible, y claramente ella tenía miedo. Por eso ella fue ocultamente buscar sanidad en Jesús. Ella entonces, al escuchar, sintió en su corazón que no podía pasar desapercibida y tenía que revelarse. Con mucho miedo, ella se lanza a los pies de Jesús en una postura en la cual suplica a Jesús perdón por su gesto. Y quizás más de uno va a pensar, ¿para qué? ¿Para qué, Jesús? ¿Para qué? Jairo está desesperado, la niña está que se muere. La mujer ya fue sanada, déjala ir. ¿Para qué exponerla? ¿Para qué? Era casi como una, en nuestra mentalidad, una forma de volver a humillarla, exponiendo su situación. Y aquí es la parte más hermosa de esa historia. Porque Jesucristo no la sanó sin querer. Eso puede parecer que sí. Pero claramente Jesucristo no la sanó. Sané sin querer, así que devuélveme mi sanidad. No, no es eso. Al hacer con que ella se presentara, Jesucristo la estaba sanando. No solamente en su físico, pero también en su corazón. Lo que Jesucristo quería decir a esa mujer era: hija mía, por 12 años tuviste que ocultarse. Por 12 años tuviste que vivir a las sombras. Por 12 años tuviste que vivir en vergüenza. Por 12 años tuviste que aislarse de los demás. Y por 12 años fuiste privada del amor, del abrazo, de la compañía, de la familia, de la adoración. Pero ya no tienes que ocultarse más. Ya no tienes que vivir en las sombras. Ya no tienes que vivir en la oscuridad. Jesucristo claramente le estaba llamando de la oscuridad a la luz. Jesucristo estaba sanando su corazón. Jesucristo le estaba reinsertando a la sociedad. Jesucristo estaba mostrando para todos: miren todos, esa mujer ya no es más indigna, ya no es más enferma, ya no es más impura. Esa mujer es digna. Jesucristo la rehabilitó social, espiritual y emocionalmente. Jesucristo la sanó de las heridas también emocionales y espirituales que su enfermedad física produjo. Porque cuando alguien sufre físicamente, su dolor también se manifiesta en todas las áreas de la vida. Y lo más interesante en todo eso es que al llamar a la mujer, lo que Jesús quería mostrar, que su preocupación no era simplemente resolver el problema de la mujer. Jesús se preocupaba con la mujer en sí misma. Él se preocupaba con ella. Y al llamarla, Jesús quería sanar a ella y no simplemente librarla de un problema. Y es hermoso cómo al hacerlo, al exponerla, no lo hace para humillarla, sino que para exaltar la fe de esa mujer. Porque ella no creyó que Jesús tenía que ir a su casa, como era el caso de Jairo. Jairo, que pese al sufrimiento de la inminente muerte de su hija, única, la angustia que eso pudiera haber provocado, él sí era jefe de la sinagoga a la cual la mujer no podía participar por ser impura. Él podía invitar a Jesús a su casa, pero ella no podía invitar a Jesús a su casa porque ella es impura. Él podía acercarse a Jesús, pero ella no podía acercarse a Jesús. Él creía
que si Jesús fuera a su casa podía sanar a su hija. Pero ella creía que simplemente por tocar al borde del manto de Jesús, ella ya sería sanada. Al hacerlo públicamente, Jesucristo exalta la fe de esa mujer. Y termina diciéndole, hija mía. Muy probablemente esa mujer era mayor que Jesús. Pero Jesús tiernamente le dice, hija mía, tu fe te ha sanado. Jesús restaura a esa mujer. Y al restaurar a esa mujer la transforma en un instrumento de edificación también para otros como nosotros. Que hoy día nosotros somos edificados por el testimonio de esa mujer porque Jesús la llama y hace visible su angustia. Por lo tanto, el impacto que Jesús produce en nosotros va a pasar necesariamente por el proceso de no solamente depositar toda nuestra esperanza en Él, en la redefinición de lo que es posible, no solamente entrando en una esfera de lo sobrenatural, abriendo las puertas, no solamente para lo que yo pueda hacer, sino que para todo lo que Dios pueda realizar. Pero exponiendo ante Jesús lo real que soy yo, mi real angustia. Al depositar ante Jesús su real situación, Dios fue más glorificado en ella. Dios fue glorificado en su sufrimiento y fue glorificado en su sanidad. Y Dios es glorificado en ella cuando tú y yo miramos el ejemplo de fe de esa mujer y decimos, Señor, nosotros quisiéramos creer así. Porque a veces yo no creo que simplemente con un toque de Jesús es suficiente. Creo que Jesús tiene que tocar, abrazar, hacer, deshacer, porque es muy difícil lo que yo estoy viviendo. La fe en el poder de Jesucristo es la fe de que el interés de Jesús no es para solamente resolver mi problema, sino que hay un interés de Jesús por mí. Él me ama. Él me ama. Y aquel que me ama se preocupa por mí. Jesucristo quiere que le confesemos nuestras vergüenzas, nuestras miserias, y quiere que le toquemos, porque Él se deja ser tocado. Él se hace accesible. Él hace con que lo imposible sea posible porque Él está aquí. Y la presencia de Jesucristo hace con que todos aquellos que están cargados, cansados, agotados, agobiados, con el corazón apretado ante situaciones que les parecen imposibles, encuentren en Jesús descanso, refrigerio, solución. Quizás Jesucristo no va a hacer lo que tú quieres, pero Él seguramente, cuando depositas tu fe totalmente en Jesucristo, Él va a transformar tu historia en una historia que le glorifique a Él. Y en una historia en la cual tú podrás decir, Jesucristo me sanó. Jesucristo me restauró. ¿Cómo nosotros aterrizamos eso en nuestros corazones? Después de 12 años de sufrimiento, esa mujer experimentó la solución de su problema en un instante. Muchas otras personas sanadas por Jesús le dieron gracias y le dieron las espaldas y se fueron. Pero esa mujer, al depositar su fe en Jesús tal cual como vemos acá, no solamente sirve para nosotros de testimonio que nosotros también debemos ir a Jesús en total convicción de su poder infinito y no dudar. No solamente nosotros debemos ir en total dependencia de su poder sobrenatural. Y eso es hermoso porque ese Dios que es poderosísimo y que se mueve por medios que nosotros no entendemos,
es ese mismo que está preocupado por mí. No es una máquina, no es un medio para la solución. Es mi Dios que me ama y que está utilizando esas historias para transformar mi corazón, para que yo fortalezca mi fe en Él, para que otros sean edificados por medio de mi testimonio. Así que al llegar a tu casa, reflexiona sobre todos los momentos de sufrimiento, de angustia y dificultad que has vivido. Porque quizás toda esa historia Dios te permite vivir para que tu historia sea de edificación para una tercera persona. Quizás uno va a decir: Señor, podría ser más corta mi historia, ¿no? Quizás yo puedo enseñar a otros por medio de las bendiciones y no por medio del sufrimiento, por medio de la abundancia y no por medio de la escasez. Pero ¿cómo sabré que yo puedo confiar en Dios y que estoy confiando en Dios si Él no me priva de una serie de cosas que yo considero vitales? No puedo dudar de que Dios me ama y Dios se preocupa por mí. Y al final del día lo que Dios quiere es que salgamos de la oscuridad de nuestro sufrimiento hacia su presencia. Y que le digamos: Jesucristo, eso es lo que estoy pasando hoy. Eso es lo que estoy pasando hoy. Y yo creo que simplemente con una mirada de Jesús, con un toque de Jesús, basta. Basta. Dependamos de Jesús a ese nivel, pero confiemos en Jesús a este nivel. Y descansemos en Jesús, porque Él está transformando nuestra historia. Cierra tus ojos. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor: Señor, yo quiero tener la fe de esa mujer. Yo quiero creer en ti al punto de estar seguro de que lo que los hombres no pudieron resolver con los remedios, lo que yo no puedo resolver con mis medios, tú puedes resolver de forma sobrenatural, de forma instantánea o en el tiempo que tú quieras. Pero Señor, nosotros queremos ese nivel de fe.